Lo saludo Enrique Zuleta Puseiro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Encantado de venir, buenos días a todos, ¿cómo están? La verdad que en el recorrido de la semana pensábamos en usted plenamente cuando Sí. vimos el acuerdo del tema del justicialismo, las imágenes que se entraron a ver, especialmente aquella de los gobernadores con el peronismo alternativo. Pero, a ver, ayer irrumpió y cortó, me parece, transversalmente lo que tiene que ver toda la escena, lo que pasó en Buenos Aires con el River y Boca. A ver, no quiero meterlo en un tema que quizás no quiera, pero esto es como una metáfora un poco de la Argentina, ¿no? Lo que pasó ayer, nadie quiere asumir una responsabilidad de algún error y todos queremos intentar sacar una ventaja cuando podamos, no importa en qué momento estemos, ¿no? Ciertamente, es un tema que además estos últimos años ha sido tremendo. Yo recuerdo el caso Maldonado, por ejemplo, donde quedó absolutamente anonadado el gobierno. Son meses y meses con la percepción de la gente de que nadie sabe qué pasó, de dónde vino, a dónde fue. Tiene que ir un testigo secreto, el testigo E creo que se llamaba, Sí. en un bote diciendo aquí, y no le creen. El Claro. submarino tiene que ser un remoto centro de análisis del océano en Alemania, ¿no es cierto?, o en Holanda, que le dice allí hay algo, y desde el principio, y tiene que pasar un año de familiares desesperados intentando de la manera que sea hacerse oír y hacerse escuchar, ¿no es cierto?, hasta que el último día un barco extranjero, antes de irse, le dice sí a una hipótesis que le habían dicho desde el primer momento, estado ausente. Creo que el fútbol es una cosa mucho peor, porque, bueno, el tema del fútbol es mundial, que el fútbol es un negocio de mafia, no hay ninguna duda. Vimos todos, hace un tiempo, en Ginebra, entrar a las fuerzas norteamericanas, digamos, del FBI, en los hoteles y llevarse presos a la élite del fútbol internacional. Claro. Sí, 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 sí. Es un tema mafioso por definición, que además está asociado, por supuesto, a la política y a una serie de fenómenos, como son los grandes medios de comunicación y el financiamiento de los espectáculos mundiales, lo cual hace realmente una especie de combo que nos da la idea del Estado ausente, de la sociedad anonadada, porque claro, si los ejemplos son de que hay que buscar quién tiene la culpa, quién fue el culpable, casi siempre es alguien del pasado, es alguien que está allá atrás, al cual hay que echarle la culpa y cargarle, aunque pasen los años, las responsabilidades de todos. Los jueces en su oportunismo basculan buscando el sol que más caliente, entonces yo creo que ese es un fenómeno. No creo que sea de la Argentina solamente, pero en la Argentina practicamos este tipo de actitud, digamos, de una manera que está asociada a un cierto componente de cinismo. Mi diagnóstico es tan negativo como el suyo, Daniel, Sí. aunque creo que contrasta con una sociedad que está harta de todo esto. No hay nadie que le haga gracia a lo que está ocurriendo y el rechazo es brutal. Ahora, este tipo de Por parte de hechos, la sociedad. a ver, cuando hacemos este análisis y coincidimos, Enrique, en esto, ¿no nos abre la puerta a decir, la sociedad está tan harta y está tan cansada de falta de dirigencia, una dirigencia que busca más que nada respuesta a la misma sociedad, en el sentido de decir, espera a que llore la sociedad para poder moverse, como el tema quien no llora no mama, pero está esperando a decir que se movilicen los familiares para seguir buscando o que le digan todo para seguir haciendo? ¿No nos abre las puertas a una situación pre-Bolsonaro, pre-Trump, de que irrumpa en la política alguien que diga cosas irreverentes y que la sociedad cansada del establishment o de lo que hoy la política tiene como establishment, decir, no, ustedes afuera ya fracasaron? ¿No nos abre esa posibilidad? Bueno, lo que hay es una cosa un poco diferente, o sea, hubo un año, que fue el 2001, en todo el mundo, ¿no es cierto?, principio, llegada del nuevo siglo, donde que se vayan todos, ¿no es cierto? Yo acá, nada, lo que sea, es una especie de asamblea tumultuaria donde corrían a los políticos y los sacaban de la pestaña de los restaurantes o no los dejaban entrar a los lugares públicos, ustedes se acuerdan de eso. Sí. En este momento la gente no revisa eso. Hay un escepticismo sobre la democracia, lo muestra la encuesta del Latino Barómetro, que es una fuente muy prestigiosa en toda América Latina, ¿no es cierto?, bajísimo el nivel de satisfacción con la democracia, pero no hay un reclamo de antidemocracia. Digamos, hay una idea de que las reglas de juegos se agotaron, que hay una esclerosis
prematura en el sistema de valores y de toma de decisiones y de las mayorías y de la representación que redunda en la participación. Bueno, nosotros estamos de acuerdo. Yo estuve en la campaña de Brasil bastante, estuve sobre todo las semanas anteriores a la votación. Hace muchos años que trabajo en el Brasil y he sido casi 12 años presidente de Iguopeo, que es una gran compañía brasileña. Yo no vi esa especie de desesperación, lo que sí hubo un reclamo de orden, y Bolsonaro estaba rodeado de 15 o 16 generales de alto rango, desarrollistas. Los militares brasileños no son liberales, ni son genocidas. Entonces la gente veía a alguien que piense en serio la infraestructura, el petróleo, la energía nuclear, el Amazonas, el desarrollo agropecuario, y que al mismo tiempo se haga cargo del mayor nivel de criminalidad en toda América Latina y de violencia social. Hay que ver lo que fueron esos días previos en San Pablo, donde estuve yo. O sea, había realmente una situación donde muchos sectores buscan orden, pero no buscan dictadura tampoco. Lo que tienen hoy es un sistema tradicional en el Brasil que se llama presidencialismo de concertación, donde hay un presidente personalmente débil, extravagante, pero débil, que tiene casi cero representación en el Congreso y que va a tener que articular una serie de consensos. Creo que ese es el escenario que viene en la Argentina. Estoy convencido que vienen presidentes, no digo débiles en lo personal ni extravagantes, pero presidentes que no representan ni expresan partidos unificados, cuya virtud estará en saber concertar, saber incluir, saber, vamos a decir, expresar las tendencias de la gente, y obligará a las fuerzas políticas, que van a tener mínimas representaciones, a articular entre sí, buscar soluciones. Va a tener encima la herencia del fondo, muy difícil de sobrellevar, y va a tener ciudades y provincias potentes, porque hoy hay que ver que no hay provincia en la cual el gobernador no esté con más del 50 o 60% de apoyo. Las ciudades son muy potentes, hay que ver la performance, el desarrollo del Producto Bruto por local es extraordinario, y todo eso contrasta con este escenario que estamos viendo tan negativo en lo general. Las partes hoy son mucho más que el todo y buscan un sistema que exprese esta nueva realidad. Ahora, ¿qué sensación le queda después de esa foto en la semana, en la cual estaba Massa, Pichetto, Urtubey y 7 gobernadores más? Bueno, yo creo que Cambiemos está, por un lado, son dos escenarios. El escenario de Cambiemos, el oficialismo, tiene ciertos activos. Esos activos están en la posibilidad de que los gobernadores y los intendentes, se hizo esos mismos días una reunión de gobernadores muy importante, que estuvo, como usted la ha indicado, centrada en ese peronismo alternativo, pero también se hizo una reunión de intendentes, que movió Frigerio, donde se dieron los premios a las mejores ciudades, la gestión financiera, ¿no?, de las ciudades. Sí. Entonces Cambiemos tiene cerca a los intendentes. Tiene algunos gobernadores muy cerca también. Schiaretti es un socio de Macri, sin lugar a dudas, pero no un socio político, un socio de gestión. Bordet es uno de los grandes socios también importantes, Uñac. Todos esos gobernadores nuevos tienen muy buena relación con el gobierno nacional y lo han comprobado aprobando el presupuesto, acompañando una serie de decisiones que llevaron al acuerdo con el fondo. Entonces Cambiemos puede crecer por la vía de mejorar su acuerdo con la llamada oposición. Tiene mucho que caminar porque están las ciudades, están los gobernadores, etcétera. En el peronismo hay un proceso muy importante de renovación, lo hemos hablado con ustedes varias veces. Sí. Esos días se produjo la reunión de Roberto Labaña, que creo que es uno de los grandes candidatos, con los sindicalistas. Se produjo la reunión de Gioja con los candidatos del PJ, que son candidatos que están en una frontera entre el kirchnerismo y el peronismo oficial, el peronismo federal llamado. Ahí también hay gobernadores, los mismos que estuvieron en el peronismo alternativo. Y yo vengo ahora de la Patagonia, ya he participado de los 4 últimos encuentros patagónicos, donde hay 6 provincias. Es la única región que funciona muy coordinadamente, por encima de las fuerzas políticas, no es solo el peronismo. Lo que pasa es que son provincias donde el peronismo es fuerte. En la reunión de Neuquén hubo 43 intendentes y todos los gobiernos provinciales representados por sus vicegobernadores. La reunión de Ushuaia
hubo muchos legisladores nacionales, es decir, el peronismo se está recomponiendo en una clave de búsqueda de alternativas. Todos son sub 50 los dirigentes, muchos de ellos son intendentes, como indicó, otros son gobernadores. Eso es renovación. Me parece que tanto el oficialismo como la oposición están dando signos vitales, y lo que no habrá es una especie de unificación con un líder único que le dé unidad a las fuerzas políticas. Pero dígame, ¿en qué lugar de América Latina y del mundo hay ese tipo de líderes? Hay gente extravagante, hay tipos como el ministro de Interior de Italia o como Bolsonaro, ¿no es cierto? Pero la verdad de las cosas es que esa estridencia lo que busca es hacerse oír en el medio de una especie de gran magma, que son las fuerzas políticas resignificándose, buscando nuevos contenidos, nuevos espacios. Ya no se habla de partidos, se habla de espacios, y lo que cunde es un populismo. Populismos de derecha pueden ser, algunos populismos oligárquicos, como es el de Macri, o populismos de derecha, como puede ser el de Bolsonaro, populismos de izquierda y de centro izquierda. Yo creo que el caso de Cristina Kirchner está en ese espacio. No creo que aspire a dirigir el peronismo ni a negociar nada con el peronismo. El ejemplo que maneja la expresidenta es más bien el de López Obrador, el PSOE de Sánchez, la ideología postcapitalista comunista, se sabe bien, de García Linera, que es el vicepresidente de Evo, Lula, Dilma. Entonces ve al peronismo como una especie de resquicio del pasado. Nunca los Kirchner fueron muy peronistas, que digamos. En el 2008 solamente Néstor Kirchner asumió la presidencia después de haber sido presidente. Sí, pero a ver, entonces, ¿cómo tenemos que ver? Digo, porque en la semana, el jueves pasado, lo entrevisté a Jorge Milton Capitanich, que estuvo aquí en Corrientes. Me decía, no podemos participar de esa foto, de esa reunión, cuando comienzan a hablar con una suerte de exclusión. Cuando dicen no a Cristina, es ya una exclusión, o sea, no se puede hablar de unidad con exclusión. Y no, esa unidad la ganan precisamente diferenciándose de Cristina, pero saben perfectamente que allí tienen un solo candidato, que es Urtubey, que es un candidato con muy poca fuerza, pero es el único que tiene equipos de campaña, encuestas, asesores, viaja por el mundo. Urtubey es el único. Massa también, pero Massa está fuera del peronismo, se tendría que afiliar al peronismo. Massa está muy apoyado por los sectores que lo apoyaron, sobre todo empresarios, pero salvo ellos dos, los demás no son candidatos. Ninguno está haciendo, uno los que habla con ellos, yo participo bastante de todas las actividades políticas de los dos sectores, digamos, y hay muy poca gente que esté preparándose para ser presidente. Fíjese que falta poquísimo. En junio hay que hacer las listas y uno ya ve quiénes tienen la decisión y están haciendo las inversiones y el gasto y el esfuerzo que requiere ser presidente. Lo que hay hoy es una especie de gran recorrida. Lo que veo yo es venir una presidencia débil, como está ocurriendo en toda América Latina, fuerte a lo mejor en lo personal, puede ser extravagante, estridente, etcétera, pero no expresiva de una unidad de ninguna fuerza política. Vamos a tener un sistema, los brasileños le llaman desde siempre presidencialismo de concertación, que es el sistema que expresa presidencialismo donde la figura del presidente fuerte no es importante. El propio Trump, que parece es el arquetipo de esto, hace muchas cosas, pero la justicia se las declara inconstitucionales, como pasó esta semana con el tema de las migraciones, y es relativo. La gente lo apoya en el éxito, es el menor nivel de desempleo en la historia contemporánea de Estados Unidos. Ahí está Trump. Sí. Sí. Recién hablaba con Inés Capdevila, periodista del Diario de la Nación, que me decía, sí, Trump todo lo que uno quiera, pero económicamente comenzó con un discurso y ahora la realidad lo empuja para otro lado, o sea que también... La realidad es la que lo vota, los discursos que tiene y las declaraciones y los Twitter, todo eso no tiene ninguna significación. La justicia que la ha dominado porque ha ocupado la Corte y además va a ocupar más todavía porque hay 2 jueces a punto de jubilarse y ha ocupado el Senado, que es decisivo. Esa es la victoria que le interesaba a él. Va a meter 400 jueces en los próximos 2 años. Jueces federales me refiero. Ahora, la verdad de las cosas es que esos jueces no dejan pasar una. Usted no puede mencionarme ninguna decisión, ningún decreto de necesidad de urgencia, ninguna extravagancia, ningún capricho de Trump que haya tenido la aquiescencia de la justicia, y tampoco puede mostrarme ningún ejemplo de la justicia norteamericana
actuando políticamente contra uno u otro de los sectores, que es lo que está ocurriendo en el resto de América Latina, la Argentina incluida, ¿no? Ahora, Enrique, aprovechando que a esta hora quizás no nos escuche nadie decir qué No envidia, escucha ¿no? nadie, no se preocupe. Pero escúcheme, pero qué suerte de envidia, digo, designa un juez que después el juez le dice que no. Imagínese eso, que en la Argentina sería una quimera total y absoluta, ¿no? Bueno, porque no hemos madurado, no hemos entendido. Mire, hace muchos años trajimos aquí a Candesús, que era participé de la invitación, que vino Michel de Candesús, había sido el presidente del Fondo Monetario, era el final del gobierno de Menem. Sí, me acuerdo. Entonces, cuando empezó a hablar Candesús en el coloquio bancario de ADEVA, dijo, querido Roque, estaba Roque Fernández, te quiero decir que cuando un país ha enfocado con éxito el rumbo de la economía, de la libertad y el crecimiento, el ministro de Justicia es muchísimo más importante que el ministro de Economía. Eso es Candesús. Hay etapas como estas que vive la Argentina donde la justicia es muchísimo más. Entonces, la necesidad de una justicia independiente, ecuánime, que no se sume a los proyectos políticos, que no se convierta en un instrumento de persecución o de utilización de unos contra otros, que colabore para parar el péndulo, eso es fundamental. Sí. Es la gran lección que nos dan los países que funcionan. Estos ajustes estabilizadores, ¿dónde han funcionado? Donde se han logrado dos cosas. En primer lugar, la independencia de la justicia. En segundo lugar, el acuerdo económico y social entre todas las fuerzas políticas. El que dice que esto funciona con las convicciones solamente va al fracaso. Se necesita acuerdo permanente como actitud de apertura, y se necesita justicia a rajatabla, independiente, plural, ecuánime. Enrique, un abrazo, gracias como siempre, muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes. Enrique Zuleta Puseiro.